Supercrack Estrella presenta La morada de Plutón. Cuando los tres reyes hijos de Saturno, a saber, Júpiter, Neptuno y Plutón, se repartieron el mundo, a Plutón, como más joven que era, le asignaron la peor parte, el reino triste de los infiernos. Llámanse infiernos las moradas subterráneas a donde van las almas de los muertos para ser juzgadas y recibir la pena que por sus crímenes merezcan o la recompensa a que por sus actos virtuosos sean acreedoras. A la puerta se halla continuamente en vela un perro con tres cabezas llamado Cancerbero, el cual con sus triples aullidos y sus mordeduras impide a los vivientes que entren allí y a las sombras que puedan salir. Si hemos de dar crédito a los poetas, el vasto espacio que ocupaban los infiernos estaba rodeado por dos ríos, el Aqueronte y el Estigio, que era necesario atravesar para poder llegar a la morada de Plutón. Pero el barquero Carón, viejo feroz, rechazaba duramente y golpeándoles con el remo, a los desgraciados que habían muerto y todavía permanecían insepultos, y a cuantos no podían pagarle un óbolo, que era el precio del pasaje. A los demás hacíales sentar en su barca, los transportaba a la ribera opuesta y los entregaba a Mercurio, que les conducía ante el terrible tribunal. Tres jueces estaban sentados en él y administraban justicia en nombre de Plutón y a su presencia. Estos eran Minos, antiguo rey de la isla de Creta, Eaco, rey de la isla de Egina, y Radamanto, hermano de Minos, los tres de una integridad a toda prueba. Pero Minos, más sabio que sus colegas, gozaba de la preeminencia y empuñaba en su mano un cetro de oro. Cuando la sentencia se había hecho pública, los buenos eran introducidos en los campos elíseos y los malos eran precipitados en el Tártaro. Llámase Elíseo o campos elíseos a la morada que se destinaba a los buenos para después de su muerte. Unas frondas en perenne verdor, la brisa embalsamada del céfiro, praderas esmaltadas de flores embellecían esta afortunada región. Un jubiloso enjambre de pájaros cantaban melodiosamente en la espesura, y el sol no era jamás empañado por la más leve niebla. El leteo serpenteaba con suave murmullo. Una tierra fecunda rendía al año doble o triple cosecha y ofrecía, a su debido tiempo, flores y frutos. Allí no tenían entrada el dolor, la enfermedad ni la vejez, y a la bienandanza de que gozaba el cuerpo iba unida la ausencia de los males que pueden afligir al alma. La ambición, el odio, la envidia y las bajas pasiones que agitan a los mortales eran allí completamente desconocidos. El Tártaro, lugar destinado a los malvados, era una vasta prisión mortificada, guardada por un triple muro y circundada por un río de fuego llamado Flegetón. Tres furias, Alepto, Meguera y Tisífone, eran las gondoleras de esta ígnea corriente. Con una mano empuñaban una antorcha flamígera y con la otra un látigo sangriento, con el cual flagelaban sin tregua ni piedad a los malhechores cuyos crímenes exigían severos castigos. El Tártaro era el lugar donde se hallaba Titio, uno de los gigantes, que tras ofender a Latona, la madre de Apolo, fue muerto por este dios de un flechazo, cuyo seno era roído por un buitre. Tántalo, por haber matado a su propio hijo, estaba condenado a pasar sed a pesar de hallarse rodeado de agua, y a tener siempre hambre, aunque tuviese a su mano un árbol cargado de fruta, corriendo sin cesar tras la onda fugitiva, y las Danaides, esforzándose por llenar un tonel sin fondo. Aquí moraban también aquellos que habían odiado a sus hermanos, maltratado a sus padres, engañado a sus pupilos. Aquí gemían los servidores infieles, los ciudadanos traidores a su patria, los avaros, los príncipes que habían suscitado guerras injustas. Todos expiaban sus faltas, todos quisieran volver a gozar de la luz del día para comenzar de nuevo una existencia apacible y llena de merecimientos. No lejos del Tártaro moraban los remordimientos, las enfermedades, la miseria vestida de andrajos, la guerra chorreando sangre, la muerte, las gorgonas, que tenían serpientes en vez de cabellos, la quimera, las arpías y otros monstruos a cual más horribles. Aquí, desde hacía muchos años, reinaba Plutón cansado ya de su celibato. El horror que inspiraba su mansión, la repugnante fealdad de su aspecto y la dureza de su carácter, hacían que huyeran de él todas las diosas, ninguna de las cuales se avenía a ser su esposa, por lo que tuvo que recurrir a la violencia. Proserpina, hija de Ceres, vivía retirada en Sicilia, junto a las campiñas del Etna, y allí gustaba de pasar su juventud en paz e inocencia. Un día que se entretenía con sus compañeras cogiendo flores recién abiertas, Plutón la divisó y la raptó a pesar de sus protestas y de las amonestaciones de Minerva. Orgulloso el dios con su presa, lanzó a todo correr sus caballos negros, abrió la tierra con un golpe de su cetro y se hundió en el reino de las tinieblas.
Al tener Ceres noticia de esta desventura, partió precipitadamente en busca de su hija, recorrió las montañas, exploró las cavernas y los bosques, atravesó los ríos, encendiendo al llegar la noche 2 antorchas, para poder continuar su camino a través de la oscuridad. Llegada que fue al lago de Siracusa, encontró allí el velo de Proserpina y comprendió que el raptor de su hija había pasado por aquel lugar. Después supo por boca de la ninfa Aretusa que el audaz amante se llamaba Plutón, el mismo rey de los infiernos. A tal noticia, Ceres sube a un carro tirado por 2 dragones, atraviesa la inmensidad del espacio, se presenta a Júpiter con los ojos arrasados en lágrimas, el pelo en desorden y la voz alterada, y le pide justicia. El padre de los dioses intenta calmarla, haciéndole ver que debe sentirse orgullosa de tener por yerno a un poderoso monarca, y al fin le dice: sí, no obstante, vuestro deseo es que Proserpina os sea devuelta, no me opongo a ello, con tal que no haya comido nada desde que entró en los infiernos. Tal es el fallo del destino. Ceres, más veloz que el rayo, llega hasta las márgenes del Aqueronte, pregunta ansiosa a todos los que encuentra a su paso. Pero Proserpina acababa de echar mano de una granada y había comido ya algunos granos. Su retorno a la tierra era, por tanto, imposible. No obstante, y a fuerza de ruegos, Ceres pudo obtener que su hija morase en los infiernos solo durante 6 meses del año y que pudiese pasar los otros 6 sobre la tierra. Generalmente se representa a Plutón con semblante lívido, las cejas espesas, los ojos rojizos y la mirada amenazadora. Lleva en su mano derecha un cetro o una horquilla con 2 puntas y en la izquierda ostenta una llave para indicar que es imposible salir de los infiernos. Su corona es de ébano delatando por su color oscuro al dios de las tinieblas. Algunas veces su cabeza va cubierta con un casco que le hace invisible. En algunas esculturas aparecen sentadas a su lado las 3 parcas y a sus pies descansa el cancerbero. Plutón era la única de las divinidades superiores que no tuvo jamás templos ni altares. Se le sacrificaban víctimas negras cuya sangre corría hasta depositarse en una olla. El ciprés y el narciso eran las plantas que le estaban especialmente consagradas. Proserpina se representa al lado de Plutón, sentada en un trono de ébano o sobre un carro arrastrado por caballos negros. En su mano ostenta flores de narciso. Bajo el nombre de Hécate, presidía los actos de magia y los encantamientos. Ejercía su poder sobre el mar y la tierra, en el Tártaro y en los cielos. Pueblos, reyes, magistrados y guerreros invocaban su nombre, solicitaban su protección, y para tenerla propicia le ofrecían corderos, perros y miel. En honor de Hécate se celebraban todos los meses en Atenas unas fiestas llamadas hecatesías, durante las cuales los ricos de la ciudad ofrecían en las encrucijadas una comida pública, llamada comida de Hécate, destinada principalmente a los pobres de la localidad y a los viajeros indigentes. Los poetas dan algunas veces a las regiones infernales los nombres de Ténaro, Erebo y Orco. El Ténaro era un promontorio de Laconia que tenía en uno de sus extremos una profunda caverna de la que salían tantos vapores negros e infectos, que la crédula imaginación del vulgo llegó a creer que allí se abría el vestíbulo del infierno. Se da el nombre de Erebo a la región más tenebrosa del imperio de las sombras. En lenguaje poético, la noche del Erebo quiere indicar el sepulcro, la muerte, el infierno. Orco, uno de los sobrenombres que se dan a Plutón, ha sido también aplicado al mismo reino en que este dios ejerce su poderío. Bajar al orco vale tanto como decir que se desciende a la mansión de los muertos. El descenso a la morada de Plutón ha sido desde la más remota antigüedad parte de las pruebas esotéricas que los iniciados en los misterios debían pasar para lograr integrarse a la totalidad de sí mismos. Esto está reflejado en un sinnúmero de mitos y leyendas que nos hablan de ese lugar inferior, el Infernus, que no es ni más ni menos que la representación de nuestro mundo inconsciente, el infierno. El infierno de fuego y llamas del que nos habla la religión católica, en los tiempos actuales ya no lo podemos admitir más que como una superstición religiosa, de acuerdo con los hombres de ciencia. ¿Es esto cierto, maestro? Distinguido caballero, permítaseme informarle que cualquier infierno de tipo religioso es exclusivamente simbólico. No está de más en estos instantes recordar el infierno de hielo de los nórdicos, el infierno chino, con todos sus suplicios amarillos, el infierno budista, el infierno maometano o la isla infernal de los antiguos pobladores del país de Maralpleisie, cuya civilización hoy ya se oculta entre las arenas del desierto de Gobi. Incuestionablemente, estos variados infiernos tradicionales alegorizan, en forma enfática, el reino mineral sumergido. Recuerde usted, buen amigo, que el Dante encontró a su Infernus entre las entrañas vivientes de la tierra. Léase la Divina Comedia.
Maestro, nos habla usted del mundo mineral sumergido, sin embargo, todas las perforaciones de las compañías mineras, petroleras y de otra índole que se han practicado sobre la costa terrestre, no han mostrado señales de un mundo viviente que pudiera estar siquiera en la primera capa interior de la Tierra, donde se encuentra ese mundo mineral sumergido. Gran amigo, permítaseme informarle que el mundo tridimensional de Euclides, no es todo. Ostensiblemente, por encima de este mundo de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, existen varias dimensiones superiores. Obviamente, de acuerdo con la ley de los contrastes, bajo esta zona tridimensional, existen también varias infradimensiones de tipo mineral sumergido. Es indubitable que los citados infiernos de tipo dantesco, corresponden a estas infradimensiones, perdonadme maestro que insista, pero en todos los libros que por mi inquietud he escudriñado, no recuerdo ningún escrito o documento que no solamente nos hable de esas infradimensiones, sino cuando menos nos indique cómo pueden descubrirse. Por lo tanto, le pregunto que cuál es el objeto de hablar de infradimensiones, que hasta donde yo he podido comprobar, ningún ser humano ha visto o palpado. Distinguido caballero, su pregunta me parece interesante. Empero conviene aclarar que el movimiento gnóstico internacional tiene sistemas, métodos de experimentación directa, mediante los cuales podemos verificar la cruda realidad de las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos. Nosotros podemos y debemos ubicar a los 9 círculos dantescos, precisamente, bajo la epidermis de la Tierra, dentro del interior del organismo planetario en que vivimos. Obviamente, los 9 círculos citados se corresponden, inteligentemente, con 9 infradimensiones naturales. Manifiesto que los 9 cielos de la Divina Comedia del Dante, son 9 dimensiones de tipo superior, íntimamente correlacionadas con las 9 de tipo inferior. Quien haya estudiado alguna vez la Divina Comedia desde el punto de vista esotérico, no podrá ignorar la realidad de los mundos infiernos. Maestro, ¿qué diferencia básica hay entre los infiernos del catolicismo con los que considera el movimiento gnóstico? Buen amigo, la diferencia entre los infiernos simbólicos de una y otra religión, es la que puede haber entre bandera y bandera de distintas naciones. Cada país alegoriza su existencia con un pabellón nacional. Así también, cada religión, simboliza a los mundos infiernos con alguna alegoría de tipo infernal, empero infiernos cristianos, o chinos, o budistas, etcétera, etcétera, todos ellos, en el fondo, no son sino distintos emblemas que corresponden al crudo realismo de los infiernos atómicos de la naturaleza y del cosmos. ¿Por qué la gente tiene pesadillas, como decimos vulgarmente? ¿Qué sucede en este caso? ¿Es que viajan a esos mundos infradimensionales? Con el mayor gusto daré respuesta a esta interesante pregunta del auditorio. Quiero, señores y señoras, que ustedes comprendan lo que son ciertamente las pesadillas. La anatomía oculta enseña que en el bajo vientre existen 7 puertas infernales, 7 chakras inhumanos o vórtices negativos de fuerzas siniestras. Puede darse el caso de que alguien, indigestado por alguna comida pesada, ponga en actividad mediante el desorden, a tales chakras infernales, entonces se abren las puertas abismales, como lo enseña claramente la religión de Mahoma, y el sujeto penetra esa noche en los mundos infiernos. Esto es posible mediante el desdoblamiento de la personalidad. No es difícil para el ego penetrar en la morada de Plutón. Los monstruos de las pesadillas existen realmente, devienen originalmente de los tiempos arcaicos. Habitan, normalmente, en las infradimensiones del mundo mineral sumergido. ¿Quiere esto decir, venerable maestro, que no solamente los que mueren sin haber salvado su alma entran al infierno? Resulta patente, claro y manifiesto, que los vivos también penetran en los mundos infiernos, como lo están demostrando las pesadillas. Ostensiblemente, el infraconsciente humano es de naturaleza infernal. Podría decirse, con entera claridad meridiana, que en los infiernos atómicos del hombre están todos los horrores abismales. Con otras palabras, enfatizamos lo siguiente: los abismos infernales en modo alguno se hallan divorciados de nuestro propio subconsciente e infraconsciente. Ahora comprenderá el auditorio, el motivo por el cual, es tan fácil penetrar, a cualquier hora, dentro de los 9 círculos dantescos. Querido maestro, realmente no comprendo por qué primero nos dice que los mundos infiernos se hallan en las infradimensiones de la Tierra, y después menciona que abismos atómicos se encuentran dentro de uno mismo. ¿Quisiera ser tan amable de aclararme esto? Su pregunta me parece magnífica. Quien quiera descubrir las leyes de la naturaleza, debe encontrarlas dentro de sí mismo. Quien dentro de sí mismo no encuentre lo que busca, no lo encontrará fuera de sí mismo jamás. Los antiguos dijeron: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Todo lo que existe en la naturaleza y en el cosmos, debemos encontrarlo en nuestro interior.
Así pues, los 9 círculos dantescos infernales, están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, maestro, yo he tenido pesadillas donde he visto un mundo de oscuridad y muchos monstruos, ¿será que he entrado en esos mundos infradimensionales o infernales? Su pregunta resulta bastante importante, es necesario que el auditorio comprenda que esas infradimensiones están en el fondo sumergido de nuestra naturaleza. Obviamente, repito, con las pesadillas, se abren las 7 puertas de los infiernos atómicos del bajo vientre, y entonces descendemos a los mundos sumergidos. Raras son las personas que en su vida no hayan hecho alguna visita al reino de Plutón. Empero, es bueno, señores y señoras, que al estudiar esta cuestión, pensemos en el crudo realismo natural de esos mundos que están colocados en las infradimensiones del planeta, en que vivimos. Pensemos por un instante en mundos que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse, en regiones densamente pobladas, etcétera, etcétera. En modo alguno, debemos tomar las alegorías religiosas a la letra muerta. Busquemos el espíritu que vivifica y que da vida. Los diversos infiernos de las religiones alegorizan realidades crudamente naturales. No debemos confundir a los símbolos con los fenómenos cósmicos en sí mismos. Maestro, quisiera me explicara usted un poco más sobre esos mundos infiernos, ya que dentro de esas pesadillas que he tenido, nunca he visto luz ni rostros hermosos. ¿Podría decirme por qué? Con el mayor gusto daré respuesta a esa pregunta. Las tinieblas infernales son otro modo de la luz. Corresponden ciertamente a la gama del infrarrojo. Los habitantes de tales dominios subterráneos perciben las diversas variantes de colorido correspondiente a esa zona del espectro solar. Quiero que ustedes, mis amigos, comprendan que todos los colores que existen en el ultravioleta se encuentran también en el infrarrojo, que existe un amarillo del ultravioleta. Eso es algo muy notable, pero en el infrarrojo el amarillo existe también, en forma diferente, y así también sucede con los demás colores. Así pues, repito en forma enfática lo siguiente: las tinieblas son otro modo de la luz, incuestionablemente. Los habitantes del reino mineral sumergido se hallan demasiado alejados del sagrado sol absoluto, y, por ello, resultan ciertamente terriblemente malignos y espantosamente feos. Yo concibo, maestro, que en los mundos sumergidos de la Tierra existan toda clase de monstruos, y que ahí habiten. Pero, ¿cómo es posible que dentro de mí mismo, que soy tan pequeño en comparación con el planeta, pueda encontrar precisamente esos mundos? Buen amigo, permítaseme decirle que cualquier molécula de almidón o de hierro, cobre, etcétera, etcétera, es todo un sistema solar en miniatura. Un discípulo de Marconi imaginaba precisamente a nuestro sistema solar como una gran molécula cósmica. Quien no descubre en una simple molécula el movimiento de los planetas alrededor del Sol, está ciertamente muy lejos de comprender la astronomía. Nada se encuentra desligado en este universo. En verdad, no existe efecto sin causa, ni causa sin efecto. Así también, dentro de cada uno de nosotros hay fuerzas y átomos que se correlacionan, ya con las esferas celestes, ya con las esferas infernales. Es bueno saber que en nuestro organismo existen centros psíquicos que nos ponen en relación con las 9 dimensiones superiores del cosmos, o con las 9 dimensiones inferiores. Ya dije claramente que este mundo tridimensional en que vivimos no es todo, pues por encima tenemos las dimensiones superiores, y por debajo las inferiores. Incuestionablemente, todas estas dimensiones celestiales o infernales están relacionadas con las distintas zonas de nuestra propia psiquis, y por ello es que si no las descubrimos dentro de nosotros mismos, no las descubriremos en ninguna parte. Maestro, usted menciona a menudo la palabra abismos atómicos. ¿Por qué atómicos? Esta pregunta me parece extraordinaria y con el mayor gusto voy a dar respuesta. Ante todo, quiero que usted sepa que todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Pensemos por un momento en las inteligencias atómicas. Obviamente, las hay solares y lunares. También existen inteligencias malignas, atómicas, terriblemente perversas. Los átomos del enemigo secreto dentro de nuestro organismo están controlados por cierto átomo maligno, ubicado exactamente en el hueso coxígeo. Este tipo de átomos causan enfermedades y originan en nosotros distintas manifestaciones de perversidad. Ampliemos un poco más esta información y pensemos, por un momento, en todos los átomos malignos del planeta Tierra.
Obviamente, los más pesados, los más demoníacos, habitan en la morada de Plutón, es decir, en las infradimensiones del mundo en que vivimos. Ahora comprenderá usted el motivo por el cual hablamos de abismos atómicos, de infiernos atómicos, etc. Creo que la mayoría de todos nosotros, cuando pensamos en términos de átomo, nos imaginamos algo infinitamente pequeño. Luego entonces, cuando se nos habla de que todos los soles y planetas del cosmos constituyen un átomo, trastoca un poco nuestro proceso razonativo. ¿Es esto congruente, maestro? Distinguido caballero y amigo, jamás se me ha ocurrido pensar en reducir todo el universo, o los universos, a un simple átomo. Permítaseme decirle que mundos, soles, satélites, etc., están constituidos por sumas de átomos, y esto es diferente, ¿verdad? Si en alguna parte de mi oratoria comparé el sistema solar con una gran molécula, lo hice basado en la ley de las analogías filosóficas. Jamás quise reducir a tal sistema a un simple átomo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.